Muy buenas noches, profesora, compañeros todos. Yo soy Luis Almoza y en esta oportunidad, junto con mi equipo de trabajo, vamos a compartir con ustedes un caso de liderazgo y transformación organizacional que ha cambiado por completo el rumbo de una de las empresas más prestigiosas en el mundo, de Microsoft. En 2014, Satya Nadella asumió como CEO en un momento crítico. La compañía enfrentaba problemas importantes, tales como una cultura corporativa rígida, poca innovación y una imagen pública deteriorada. A lo largo de esta presentación, analizaremos los desafíos que existían antes de su llegada, las estrategias que se han implementado para transformar a la organización y las lecciones clave que podemos aprender de este proceso. Acompáñenos a este recorrido por el impacto del liderazgo de Nadella en Microsoft. Microsoft fue fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen, quienes pretendían innovar en el mundo del software y los ordenadores personales. Sus productos disruptivos pronto comenzaron a llamar la atención de la gente, y la startup empezó a crecer a gran velocidad. Apenas una década después, Microsoft ya había lanzado su famoso sistema operativo Windows, y en 1986 la empresa salió a bolsa, convirtiendo en millonarios a miles de empleados que habían entrado en la compañía desde su inicio y tenían parte de sus acciones. Microsoft tendría otra explosión de crecimiento cuando se expandió al mundo de Internet, y llegado el nuevo milenio experimentó su gran cambio cultural. Resultaba que hasta el año 2000 Bill Gates había ocupado el puesto de CEO de la empresa. Gates era un gran programador y había llevado a Microsoft hasta un lugar envidiable. Sin embargo, los retos a los que se iba a enfrentar la empresa a partir de ese momento iban a requerir de un estilo de liderazgo y una estrategia distinta. Microsoft había llegado al punto que necesitaba estabilizarse como gran empresa y establecer procesos que le dieran solidez. Fue así como ese año Steve Ballmer sustituyó a Gates como CEO de la empresa, comenzando un cambio cultural en la compañía. Bajo el mando de Ballmer, Microsoft empezaría a poner un mayor foco en la optimización de la empresa, en atender a las métricas y KPIs y en cumplir metas concretas. Muchos accionistas habían entrado en la empresa durante los últimos años y Ballmer era consciente de lo importante que era aumentar los beneficios económicos que obtenían. Este nuevo foco cambió por supuesto la cultura y dinámicas internas que se establecían en Microsoft. De una empresa que se parecía más a una gran startup, Microsoft se consolidó en una compañía donde había canales de comunicación y protocolos a seguir para mantener el orden. En ocasiones, esto repercutía en la autonomía y la iniciativa que podían mostrar los empleados, pero para Ballmer era un coste asumible por las otras ventajas que aportaba. Microsoft siguió creciendo y haciéndose un hueco importante en el mundo empresarial, sector que utilizaba con gran acogimiento sus productos y servicios. Para Microsoft, su misión era la de empoderar a cada persona y organización a alcanzar más, y la productividad, tanto en su marketing como internamente, era su foco principal. Sin embargo, esta cultura de eficiencia empezó a generar problemas en los siguientes años, hasta que en 2014 Microsoft sufrió una gran transformación. Resulta que ese mismo año Microsoft anunció uno de los mayores despidos de su historia. 18.000 empleados iban a tener que dejar su puesto de trabajo debido a los malos resultados económicos, lo cual suponía casi un 15% de su plantilla de entonces. En los meses siguientes a producirse la salida, Microsoft despediría hasta 10.000 empleados más, sobre todo proveniente de su personal de fábrica y de la división de teléfonos de Nokia, la que hacía poco tiempo que habían comprado. La moral del equipo que quedaba era baja, había dudas e inquietud entre los empleados y los accionistas, y finalmente se acabó por tomar la decisión de sustituir el nuevo CEO de la compañía, dando lugar a Satya Nadella a ocupar este puesto. Con Nadella al cargo, Microsoft empezó a sufrir otra transformación cultural paulatina. Si el foco de Ballmer había sido la optimización de procesos, los KPIs y la eficiencia, para Nadella el foco iba a estar en la innovación, las nuevas líneas de negocio y en fomentar una cultura potente. Y para hacer esto, Nadella era consciente de que iba a necesitar del compromiso de toda la empresa. El nuevo CEO de Microsoft sabía que lo peor que podía hacer como organización era encerrar al equipo directivo durante 2 días a decir cuál iba a ser la nueva cultura, porque muy probablemente se iban a equivocar. En vez de eso, la vía para empezar era entrevistar y hablar con los empleados, preguntándoles cómo veían la cultura de la empresa para entenderla. De esta forma, iban a detectar qué puntos específicos necesitaban cambiar y, sobre todo, qué no tenían que cambiar. Una vez establecido el mapa del que partían, Nadella empezó a identificar a las personas con gran influencia en la organización y que tenían que convencer del cambio cultural. Estos iban a ser quienes transmitieran las bondades de la nueva cultura al resto de empleados y debía ganárselos. Sin embargo, estas personas no tenían por qué ser los managers necesariamente. En muchas ocasiones en una empresa se establecen dinámicas y redes de relaciones que van más allá de lo que aparece en un organigrama. Tener de su lado a los managers con su influencia formal era importante, pero más importante era detectar y ganarse a los líderes informales, a los que los demás acudían para pedir ayuda independientemente de su puesto. Por último, una vez transmitida la nueva cultura y las ventajas, era el momento de impregnarla en los procesos prácticos de la compañía, desde la dinámica de reuniones, los canales de comunicación
comunicación y las propias oficinas. Fue así como Nadella empezó a crear una cultura donde se retara a los empleados y la empatía, el crecimiento personal y la innovación fueran pilares clave. Microsoft, por ejemplo, iba a permitir que sus empleados pudieran destinar tiempo a aprender nuevas habilidades y desarrollar actividades que aparentemente no tuvieran que ver con su trabajo, pero que luego trajeran de vuelta a la empresa. Esta era la mejor forma que entendía Microsoft de desarrollar la creatividad, ya que tenían otras perspectivas y capacidades para innovar en sus puestos de trabajo. Y es que innovación era la palabra principal de la nueva cultura de Microsoft. Tan importante era para Nadella su cultura que la empresa establecería varios eventos y talleres para fomentar las nuevas ideas. Uno de los más conocidos es el hackathon anual que Microsoft realiza, donde los empleados de distintos departamentos se juntan a concursar por ideas innovadoras que benefician a la compañía, con premios y todo. Con el cambio de Nadella, Microsoft empezó a ver reflejado en sus números los efectos de la nueva cultura, llegando hasta el lugar en el que se encuentra hoy en día. Tras todo su recorrido, Microsoft se ha mantenido como una de las empresas más reconocidas en todo el mundo. Ya cuenta con más de 165.000 empleados y está explorando nuevos sectores de negocio tan innovadores como la realidad virtual. Todo con su misión de ayudar a las organizaciones y personas a alcanzar más, promoviendo la innovación y el crecimiento de todos sus empleados. Continuando con la exposición, yo les hablaré acerca de las problemáticas de nuestro análisis. La primera problemática fue la resistencia al cambio y adaptación tecnológica. El problema fue que la empresa tardaba en adoptar nuevas tecnologías y modelos de negocio. Las causas: la existencia de una mentalidad muy arraigada a métodos tradicionales y el miedo a asumir riesgos que implicaban cambiar procesos ya establecidos. Los efectos en la organización fueron la pérdida de oportunidades en áreas innovadoras como la computación en la nube y la ventaja competitiva reducida frente a otras empresas que se adoptaban rápidamente. La segunda problemática fue el cambio en la administración del rendimiento y el ambiente laboral. El problema fue que Microsoft reformó su sistema de evaluación del rendimiento, resultando en su penosa desvinculación de algunos empleados con un bajo desempeño. La causa. La causa fue que con la incorporación de una cultura de mentalidad de crecimiento bajo el liderazgo de Nadella, ciertos líderes sintieron que la compañía había adoptado un enfoque excesivamente indulgente, la cual complicaba la supervisión de trabajadores con un desempeño muy deficiente. Sí. Efecto en la organización. Estas desvinculaciones han generado inquietudes en los trabajadores, sobre todo en situaciones donde las circunstancias personales influyeron mucho en su desempeño. Además, el cambio en la dirección del Departamento de Recursos Humanos, con Kathleen Lohan tomando un nuevo puesto y Edmund Coleman asumiendo su rol, muestran la necesidad de ajustarse a las rápidas transformaciones en la industria provocadas por la inteligencia artificial. A continuación, voy a dar pase a mi siguiente compañero para que continúe con la exposición. Buenas noches, compañeros. Gracias por el pase, compañera. Pues bueno, ahora vamos a tocar las soluciones a las problemáticas encontradas en el análisis de comportamiento organizacional de Microsoft al mando o bajo el liderazgo de Satya Nadella. Dentro de las soluciones que encontramos a las problemáticas, encontramos pues ante la primera problemática, que es resistencia al cambio y adaptación tecnológica, pues encontramos tres puntos importantes que debemos tocar acá. El fomento de una cultura, de innovación, capacitación y desarrollo continuo, y implementación de estrategias de gestión de cambio. En lo que es fomento de una cultura de innovación, pues entendemos y creemos que la empresa debe impulsar un entorno donde la innovación sea valorada y promovida.
Esto implica integrar la transformación digital en una visión estratégica y fomentar la experimentación sin penalizar los errores. Un cambio de mentalidad organizacional permitirá una mayor apertura a nuevas tecnologías. Luego encontramos o vamos con la siguiente solución, que es la capacitación y desarrollo continuo, donde es esencial ofrecer una formación constante para que los empleados se adapten rápidamente al cambio y esto aumente la confianza en ellos. Luego también tenemos la implementación de estrategias de gestión de cambio, donde se debería adoptar medidas o metodologías como el modelo de Kotter. O también la gestión hábil permitirá una transición progresiva y estructurada. También la empresa debe identificar líderes internos que impulsen la adopción tecnológica y comunique los beneficios del cambio para minimizar la incertidumbre. Ante la segunda problemática, que es los cambios en la administración del rendimiento y el ambiente laboral, encontramos también 3 puntos o 3 criterios que se debería tomar en consideración como solución a esta problemática, donde es revisar los criterios de evaluación, porque es crucial que Microsoft no se limite a ver la productividad como el único factor a evaluar, sino que también que implemente enfoques más flexibles y equitativos que consideren también los elementos externos que pueden influir en el rendimiento de sus trabajadores. También encontramos el desarrollo profesional, donde la organización debería concentrarse en establecer iniciativas orientadas a aumentar las habilidades de su personal. Y de esta forma, se brinde un ambiente equitativo que respalde el crecimiento profesional de los empleados. Otro pilar es la comunicación clara, porque es fundamental que cualquier cambio en la cultura de organización se comparta de manera clara y precisa con los empleados, puesto que esto ayudará a disminuir la ansiedad en el trabajo y promoverá un entorno laboral más ameno y estimulante. Mi nombre es Talita Celina Gutiérrez Alzamora. Conmigo hablaremos sobre dos problemáticas con 3 puntos diferentes. Problemática número 1. Dilemas éticos y protestas laborales. Punto 1. Problema. Los trabajadores de Microsoft mencionan su descontento con los acuerdos que brindan servicios de inteligencia artificial y almacenamiento en la nube a las fuerzas militares israelíes. Ponen en duda cómo estas acciones corresponden a los principios de derechos humanos impuestos por la misma empresa. Punto número 2. Causa. Un estudio ha mostrado que los servicios de inteligencia artificial desarrollados por Microsoft y OpenAI fueron implementados a proyectos militares israelíes para la identificación de objetos de ataque. Esto, por supuesto, causó problemas éticos entre todo el personal. Punto número 3. Efecto en la organización. Las manifestaciones internas muestran la carencia de alineación entre la administración de la empresa e inquietudes del personal. Esto puede influir negativamente a la moral e imagen pública de Microsoft. Problemática número 2. Prácticas anticonceptivas y desafíos legales. 1. Problema. Microsoft ha enfrentado investigaciones relacionadas con potenciales actos monopólicos, incluyendo una queja presentada por Google en la Comisión Europea. Causa. Se sostiene que Microsoft favorece el servicio de nube Azure a través de limitaciones de sus acuerdos de licencia, obstruyendo la competencia de otros actores en el mercado. Esto podría influir negativamente en la normativa antimonopolio. 3. Efecto en la organización. Estas indagaciones podrían causar malos entendidos y dañar la imagen de Microsoft, además de provocar inquietud entre sus trabajadores y colaboradores comerciales.
Terminando así estas dos problemáticas, le paso el lugar a mi compañero. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jordi Eric Guamán Luis y yo continuaré con la exposición y hablaré sobre las dos soluciones de las dos últimas problemáticas que abarcó mi compañera anterior, que son sobre el tema de dilema ético y protestas laborales y sobre prácticas anticompetitivas y desafíos legales. Ok, primeramente, por lo que son los dilemas éticos y protestas laborales, Microsoft lo que debe ser es ser más transparentes con sus acuerdos con entidades gubernamentales, permitiendo un mejor análisis ético, claro, y fomentando lo que viene a ser la confianza. Es esencial crear espacios donde los empleados puedan expresarse sin preocupaciones, sin temor alguno a represalias y reforzando los valores corporativos, especialmente en el uso ético de la inteligencia artificial y evitando proyectos que comprometan los derechos humanos. Seguidamente, lo que viene a ser sobre las prácticas anticompetitivas y desafíos legales, la empresa necesita ajustar sus condiciones comerciales para evitar acusaciones de monopolio y colaborar con reguladores para establecer normas justas. En lugar de prácticas restrictivas, lo que Microsoft debe realizar es enfocarse en la calidad y la innovación como estrategias para competir de una manera ética y sostenible. Eso sería todo. Muchas gracias. Doy paso a mi compañero para que culmine con las conclusiones. Y bueno, para concluir con esta presentación, queremos resaltar algunos puntos importantes sobre la transformación de Microsoft bajo el liderazgo de Nadella. Primero, Microsoft ha experimentado un cambio cultural significativo, pero los ajustes recientes en la evaluación del desempeño muestran lo complejo que es equilibrar el crecimiento empresarial con el bienestar de los empleados. Por otra parte, la oposición interna a ciertos contratos gubernamentales demuestra que la ética empresarial es un factor cada vez más relevante, especialmente en la era de la inteligencia artificial. Además, las investigaciones sobre prácticas que limitan la competencia nos recuerdan lo que incluso es importante mantener un modelo de negocio sustentable para evitar problemas legales. En términos generales, el liderazgo de Nadella ha sido positivo, pero estos desafíos dejan en claro que incluso las empresas tecnológicas más grandes deben seguir siendo flexibles, éticas y capaces de adaptarse a los cambios. Eso sería todo, profesora. Muchísimas gracias por su atención y sería hasta otra oportunidad. Gracias.